Song of the Sea, o en español, Canción del Mar, es una película animada de 2014 dirigida por Tom Moore y escrita por Will Collins. La animación fue producida por el estudio Cartoon Saloon. La historia se centra en Ben, un niño que vive con su familia en un faro cerca al mar, que cuando muy pequeño, su madre embarazada desaparece bajo extrañas circunstancias al dar a luz a su hermana pequeña, Cersei, a quien este detesta culpándola de los eventos ocurridos. Tras un altercado con su ya mencionada hermana, el padre de Ben decide enviar a sus dos hijos con su abuela en la ciudad para alejarlos de los peligros del mar. Es allí donde Ben descubrirá que Cersei es una antigua criatura mitológica llamada Selkie, seres humanos que pueden convertirse en focas por alguna extraña razón, y que ésta deberá cumplir con un destino místico, usando una capa mágica y cantando una canción especial. Tendrá que liberar a las hadas que han sido convertidas en piedra por la malvada bruja de la mitología celta, Macha. La historia suena complicada debido a todo este asunto de la mitología ya mencionada y los conflictos de personajes, pero en realidad es una historia bastante sencilla, dirigida a un público infantil. Podrá haber conflictos entre personajes, peligro y drama, pero realmente no es nada que pueda caer en lo explícito o controversial. Esta película cae en tu ya acostumbrada historia de cuento de hadas. Un joven abandona su vida rutinaria, es llamado a la aventura, se le revela una adversidad que solo él puede resolver, hay un conflicto con una entidad antagónica y al final los personajes cambian para poder resolver la trama de la historia. Es así de sencilla. Puedo resaltar que los personajes en su mayoría me agradan. Ben es un niño que al principio es muy cruel con su hermana menor, es egoísta, frío y rudo con esta, pero lo entiendes, comprendes el por qué hace lo que hace. Lo mismo se podría decir del padre de Ben y de su abuela, personas de la vida diaria que quizás no sean los mejores roles morales, pero son personas que quieren lo mejor para su familia. Cersei, al ser muda, la podremos ver interactuando con actos y comportamientos emocionales. Para ser un personaje que no dice nada, te importa lo que le pueda ocurrir. Hasta el antagonista principal es una sorpresa donde realmente no es un ser malvado del todo, sino alguien que es incomprendida y es víctima de las circunstancias. Todos los personajes tienen un motivo para hacer lo que hacen, y eso me agradó mucho, exceptuando a la madre de Ben, la cual es un personaje que me desagrada bastante. Sin contar mucho de la trama, podría decir que es alguien muy responsable y egoísta, que siento que piensa más en ella misma que en su propia familia. Algo que podría resaltar, que podría considerarse como una crítica muy mínima, es el uso del imaginario cristiano. Vemos cuadros y esculturas de esta creencia religiosa, pero esta no aporta en nada a la historia. Siento como si se estuvieran mofando de la misma en la película, como si al ser una historia sobre mitología pagana irlandesa, esta se establecerá como la real y verdadera por encima de la otra. Entiendo que en Irlanda sean muy religiosos y conservadores en ese aspecto, pero si algo que es una temática muy controversial que se encuentra en la vida real para colocarla en una cinta infantil y luego no va a afectar en nada la trama, ¿para qué ponerla en primer lugar? Hablando de la mitología en la cinta, me agrada esta misma, donde seres mágicos fueron convertidos en piedra al eliminar sus emociones, o la historia del gigante que casi destruye el mundo con su llanto. Son cosas muy creativas. Me agrada que Ben, al estar obsesionado con las historias que su madre le contaba de pequeño, sabe cómo funciona este mundo fantástico. La interacción de estos personajes místicos con los personajes principales son directas y van al punto. Cumplen con un objetivo de guiar a nuestros personajes y eso es todo. Simplemente le dicen, haz esto, ve por esto y así lo resolverás todo. Pero de nuevo, si todo esto iba a suceder de cualquier forma, ¿por qué la madre de Ben no le advirtió de esto a su esposo o a su hijo pequeño? Siendo una de estas criaturas mágicas que se convierten en foca, ella pudo haber liberado a ella misma a las hadas. La cinta pudo habernos mostrado alguna profecía diferente donde la madre le avisa a su familia de estos peligros, pero estos hacen caso omiso al creer que es pura fantasía. Sé que la madre de Ben se lo dice, pero lo hace en forma de cuento, no como una advertencia o algo así. Igual, no es algo que arruine del todo la trama, pero sí algo que deja muy mal parada a esta señora. El arte es fantástico,
animado usando dibujo digital a mano en 2 dimensiones. Me agrada el concepto artístico de la cinta, donde cada personaje es muy diferente del anterior, con formas muy reconocibles. Por ejemplo, me agrada cómo la bruja macha tiene forma de matrushka y de un búho al mismo tiempo, o de cómo un viejo tiene la peculiaridad de tener su barba y cabellos indefinidamente largos. Todo en la cinta se ve como si estuvieras viendo un libro ilustrado para niños en movimiento. Los fondos son bien estructurados e increíblemente detallados, con formas que pueden llegar a lucir muy surreales, pero son muy llamativas y podrían existir en ese universo. Sí podría decir que a veces los personajes se mueven como si estuvieran hechos en Flash, y a veces la cinta hace muy obvio el uso de las animaciones en computadora para el movimiento de algunos personajes, como una ballena en el mar o algunas focas. No es nada que se vea demasiado discordante, pero sí llama la atención cuando todo está animado en 2 dimensiones. Realmente lo visual en la cinta es lo que más sobresale de esta. La música igualmente está compuesta por sinfonías célticas e irlandesas, como el uso de flautas y otros instrumentos de viento. Y obviamente la mencionada Canción del Mar del título es el evento musical y visual más sobresaliente de toda la cinta, así que si no te quedaste por la historia y sus personajes, de seguro lo harás por el arte. En conclusión, Song of the Sea es una película animada infantil que está bien, y eso es todo. Sí, el arte es bueno en todos los aspectos, y el imaginario creativo es inquietante y sorprendente, pero la historia es muy sencilla y se sentirá como si todo se resuelve bastante rápido. A pesar de que la película nos diga que los personajes están pasando por alguna clase de riesgo, la realidad es que nunca lo están, o lo aparentan. De nuevo, todo se resolverá bien al final porque son historias muy predecibles. Si hay un mito o una leyenda por cumplir, esta lo hará eventualmente. Es el destino de muchas historias como esta. De nuevo, no es una mala cinta, simplemente es decente y sobresale por encima de muchas otras a ser algo propio. La recordaré por su creatividad artística y sus personajes que se desarrollan conforme avanza la trama. Pero siendo honestos, no es nada del otro mundo en cuanto a otras historias fantásticas para niños se refiere. Aún así, es muy recomendable para niños y en especial para toda la familia.